Hoy vamos a hablar de un sorprendente western moderno lleno de venganza, drama y sangre. En el Valle de la Violencia del año 2016 de Ti West, que es todo lo que los amantes del género esperaban y también lo que no veían venir. ¿Qué hace a este western único en una época donde el género parecía ya no tener nada nuevo que ofrecer? Con un elenco impresionante y una historia que mezcla acción con un toque de humor negro, esta es una película que no puedes dejar de ver. Quédate conmigo para descubrir cada detalle y por qué se ha convertido en una joya inesperada del western contemporáneo. ¡Empezamos! La historia de En el Valle de la Violencia sigue a Paul, un misterioso vagabundo interpretado por Ethan Hawke, que junto a su fiel perra Abby viaja por el desierto en busca de paz y olvido en dirección a México. Sin embargo, en su camino se topa con un pueblo olvidado llamado Denton, donde habitan personajes que van desde lo peculiar hasta lo sombrío. Cuando Paul se enfrenta a Gilly, el arrogante hijo del Marshal del pueblo, lo que parecía ser un lugar de paso se convierte en una trampa mortal. A partir de ese momento, Paul se embarca en una despiadada venganza que saca a la luz los secretos más oscuros de este pequeño poblado y redefine lo que significa la justicia en el salvaje oeste. Ti West es el cerebro detrás de En el Valle de la Violencia, y aunque su nombre suele estar ligado al cine de terror, ahora mismo al alza con su trilogía X, Pearl y Maxine, en esta película demuestra que puede adentrarse en el western con la misma maestría. West crea una atmósfera que mezcla tensión y brutalidad, añadiendo una mirada moderna a la narrativa clásica del oeste. La influencia de cineastas como Sergio Leone y Sam Peckinpah es evidente desde los mismísimos y geniales títulos de crédito, pero West logra darle su propio toque, ofreciendo una historia de venganza directa y cruda. Su estilo meticuloso y su habilidad para desarrollar personajes complejos lo convierten en uno de los directores más innovadores del género en los últimos años, abriendo un espacio para los westerns en el cine moderno. Mantiene ese estilo habitual suyo de carácter lento, de una narrativa lenta, pero aquí lo dota de bastante más brío que en sus películas de terror, con lo cual resulta una buena puerta de entrada para el cine de este director. Además produce Blumhouse, productora especializada en cine de terror, pero que de vez en cuando explora con bastante éxito otros géneros, y de la que hablamos en un vídeo que os dejo por aquí y que os aseguro resultará muy interesante. En cuanto al reparto, Ethan Hawke es el corazón y alma de esta película. El que es sin duda el mejor actor de su generación y que ya había tocado el género con la excelente y minusvalorada The Kid o con su papel en la nueva versión de Los Siete Magníficos, logra, con su interpretación de Paul, captar la esencia de un hombre roto, lleno de furia contenida y cicatrices emocionales. Su actuación es intensa y convincente, dándole a su personaje una profundidad que te hace empatizar con él a pesar de su brutalidad. Junto a él tenemos a John Travolta, quien interpreta al Marshal Clyde Martin, una figura autoritaria que se debate entre proteger a su hijo y hacer lo correcto. Travolta añade un toque de humanidad a un personaje que, en otras manos, podría haber sido un simple villano, de hecho incluso en sus propias manos, si hubiera estado en modo Travolta desatado, pero su actuación recuerda los roles de los sheriff clásicos del cine del oeste, con un giro inesperado y sobre todo, como hemos dicho, una interpretación contenida y nada exagerada. No diría nada equivocado si os digo que es de las mejores interpretaciones últimamente de Travolta. Otro personaje que destaca es Gilly, interpretado por James Ransone, visto en It y en Sinister, donde coincidió con Ethan Hawke, que es el antagonista impulsivo y peligroso que desencadena los eventos de la historia. Ransone aporta una energía explosiva al papel, creando a un villano que, aunque tiene sus defectos, también muestra momentos de vulnerabilidad, lo que lo convierte en un personaje mucho más interesante. Está más cercano de ser el típico bully de instituto que del típico villano de película del oeste. Taissa Farmiga, hermana de Vera Farmiga y vista habitualmente en la serie American Horror History, interpreta a Mary Ann, una joven con un espíritu rebelde que se convierte en el esperado apoyo de Paul. Su personaje rompe con los estereotipos femeninos del western, mostrando a una mujer fuerte y decidida que quiere algo más que la vida monótona del pueblo. La química entre Farmiga y Hawke es evidente, añadiendo una capa de emoción a la historia. Además son dos personajes muy distintos. Él, el típico personaje del western silencioso de pocas palabras, y ella no se calla ni debajo del agua. La verdad que hacen una pareja muy curiosa y con bastante química. También en el elenco femenino tenemos ni más ni menos que Karen Gillian, Nebula en el universo cinematográfico Marvel, o una de las companions del Doctor Who,
como la hermana de Mary Ann y novia de Gilly, con un carácter bastante diferente y que le da un toque especial también a las relaciones entre los personajes. Una de las curiosidades más interesantes de En el Valle de la Violencia es que fue Ethan Hawke quien propuso a Jason Blum, que es el director, el fundador de Blumhouse, no en vano lleva su nombre, que se lanzara a producir un western, tras pasar un fin de semana juntos durante el rodaje de la primera película de La Purga, en la que estuvieron viendo westerns, y allí Ethan Hawke pues le propuso a Blum lanzarse a rodar un western, y este, sin ni corto ni perezoso, le dio el ok. Además, ya sabéis que Ethan Hawke ha colaborado mucho con Blumhouse en diferentes películas. Ti West utilizó un pueblo abandonado de Santa Fe, en Nuevo México, como set principal de la película, que ya había sido utilizado en otros rodajes anteriores, y este lugar fue elegido porque encapsulaba a la perfección la atmósfera de un pueblo fantasma, creando un escenario auténtico y oscuro que aporta realismo a cada escena. Durante la filmación, el perro de Paul, interpretado por Jumpy, se convirtió en una de las estrellas inesperadas del set. La habilidad y entrenamiento de Jumpy le permitieron realizar varias acrobacias sin la ayuda del CGI, lo que le dio un toque especial a la relación entre el perro y su dueño en la pantalla. Su actuación fue tan notable que recibió más elogios en las reseñas que algunos de los actores humanos. La verdad que el perro es una maravilla. John Travolta se sintió atraído por la oportunidad de interpretar un personaje complejo en un western, algo que siempre había querido hacer y en lo que yo creo que pocos westerns ha hecho John Travolta. Si recordáis alguno que sea destacable, comentarlo como siempre en la caja de comentarios. En fin, que si te gustó esta reseña de En el Valle de la Violencia, como veis, libre de spoilers, no olvides darle like al vídeo y suscribirte para más contenido sobre el mejor cine del oeste. ¿Tienes alguna película de western favorita reciente, que sea desconocida, o alguna recomendación que te gustaría que revisáramos? Déjanos tus comentarios y comparte este vídeo con otros amantes del género. Hasta la próxima y nos vemos en el Salvaje Oeste.